Disfruta del programa Vida y Esperanza con el pastor Arturo Durazo. Bienvenidos. Vida y Esperanza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados y apreciadas amigas y amigos, familia que están siempre al pendiente de la programación de Radio Vida. Le damos la más cordial de las bienvenidas en esta tarde de miércoles a su programa Vida y Esperanza. Y como siempre nos da mucho gusto saludarles, esperando siempre, teniendo esa expectativa favorable de que Dios siempre tiene algo especial para nosotros cada día. Cada día es una oportunidad, cada día es una manera como el poder, la gracia, el amor, la misericordia del Dios Todopoderoso puede llegar a su vida y que usted se pueda sorprender de las cosas maravillosas y de bendiciones que Él tiene para usted, para su familia. Este programa, Vida y Esperanza, tiene un enfoque muy especial que va dirigido a todas aquellas personas que no han tenido la bendición de conocer a Jesús como el Hijo de Dios, como su Salvador, como su amigo, como su consejero y lo más importante, que teniendo a Jesús en su vida, dice la Escritura, que tiene palabras de vida eterna. La eternidad es una realidad, no todo termina en la tumba, no todo se acaba ahí, no se extingue, sino que Dios ha prometido, y es una experiencia personal en el interior que nos da la evidencia de que somos un ente espiritual y que trasciende hacia lo que es la vida eterna que así Dios le ha destinado. Y no solamente eso, sino que en las obras de Dios en la vida del ser humano en todos los tiempos siempre ha manifestado transformaciones, cambios, mejoras. Una vida que está nutrida continuamente, día con día, día y noche, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de la comunión con Dios, es como resultado cambios, transformaciones, mejoras en el carácter, en la conducta, en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de tomar las decisiones. Y por ende se deduce, y la misma palabra de Dios nos lo muestra, y la experiencia de la vida nos los muestra, que los resultados son mejores. Y ese es el plan, estimada amiga, estimado amigo. Este programa Vida y Esperanza tiene precisamente ese propósito, que nuestra sociedad, nuestras comunidades tengan acceso a la bendición de lo que Dios quiere y puede hacer en medio de su familia, en medio de sus circunstancias, sobre todo cuando se presentan circunstancias adversas, circunstancias difíciles, entornos muchas veces complicados en los cuales hay ocasiones en que no encontramos el camino, la solución o la salida, pero es ahí donde entra precisamente el poder de Dios, la mano que nos rescata y que siempre está dispuesta a ayudar. Así que le invitamos a que continuamente esté al pendiente de la programación de Radio Vida, que todos los días tiene mensajes de buenas noticias para usted. Y este programa, aparte que va dirigido a estas personas que no han tenido la bendición de conocer a Jesús, el Hijo de Dios, también va dirigido para todas aquellas personas, familias y amigos que siempre están deseosos de que Dios les dé una palabra especial, una palabra fresca, una palabra que pueda ayudar particularmente en situaciones difíciles. Siempre, en todo tiempo, en todo momento, la palabra de Dios nos da el rumbo, nos da el mejor camino que podemos seguir, aún a pesar en medio de esas turbulencias de la vida. En esta ocasión yo le he denominado a esta reflexión, a este tema, cambio de rumbo
al corazón. Y yo quiero introducirme con una escritura, una palabra que está en el libro de Proverbios, Antiguo Testamento, en la Biblia, capítulo 16, versículo 25. Estoy leyendo de la Biblia, la versión Reina Valera contemporánea, y dice esta versión, este versículo: hay caminos que el hombre considera buenos, pero que al final resultan caminos de muerte, caminos de muerte. Antes de continuar, yo quiero contextualizar esta situación de este mensaje de todo el libro de Proverbios, que es un compendio precioso y maravilloso, de una exposición, en este caso de su autor, que fue el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, y que va impregnado, va matizado de una manera preciosa lo que es el amor de Dios para todos nosotros. Todo el libro de Proverbios está nutrido de instrucciones, de caminos de sabiduría, de caminos de conducción, de enseñanza para todos nosotros, desde niños pequeños, bebés, hasta adultos mayores, de la mejor forma de que nosotros podemos conducirnos, debemos conducirnos. Y yo quiero aprovechar este momento para expresarle que el libro de Proverbios aquí denota de una manera preciosa todo el amor de un Padre bueno, de un Padre sabio, que pues estamos hablando de nuestro Dios, el Padre eterno, el creador de todo, que siempre tiene y ha tenido la intención de que toda su creación, usted y yo y todos nuestros semejantes, podamos recibir de ese amor precioso, de ese cuidado que Dios tiene para todos nosotros. Y lo más importante, que usted, particularmente en esta tarde, pueda abrir su corazón, pueda abrir su mente a la mejor instrucción, al mejor camino de vida, que es la palabra de Dios, y que va impregnada de lo que es el amor de nuestro Padre. Conocer a Dios, conocer a Jesús. Cuando usted conoce a Jesús, va a conocer a Dios. Y muy particularmente a todos los varones que nos están en este momento viendo y escuchando, pues este mensaje puede serle de utilidad en sus diversas situaciones y necesidades. Y en este caso particular, aquí está destacando el escritor, por inspiración del Espíritu Santo, algo que es muy común en nuestra condición humana. Como seres humanos y particularmente como hombres, regularmente los hombres en esa condición humana de ser emprendedores, de buscar siempre las salidas a nuestras necesidades, a nuestros entornos, y obviamente querer salir adelante, pues pensamos y creemos, y a veces así nos movemos, que todo lo que hacemos es lo correcto, que toda la forma en que nos conducimos es la mejor, y tomamos ese camino. Pero yo quiero decirle algo muy, muy hermoso y profundo en esta tarde. Usted, varón, cuando usted le da la oportunidad a confiar en Dios, porque muchas de las veces como hombres confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestras capacidades, en nuestras formas de pensar, en nuestras voluntades, y pensamos que es la mejor manera de conducirnos, que es la mejor manera de actuar y que es la mejor manera de vivir. Pero como dice la Escritura también, de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay otra porción que dice también que el corazón humano es muy difícil de comprender, muy difícil de entender. Y otra escritura en Gálatas nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, la condición humana, la forma en que nosotros tomamos decisiones, tomamos el rumbo de nuestra vida, el rumbo de nuestro corazón, la evidencia de las decisiones que nosotros tomamos va a estar determinada por los resultados.
por las acciones que cometemos y el impacto que estas decisiones, estas acciones tienen en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, nuestros semejantes. Por lo tanto, la sabiduría de Dios que está expresa en la Biblia, en el libro de Proverbios, que es un mensaje para guiarnos, y obviamente el propósito de Dios es que cometamos los menos errores, porque definitivamente no vamos a ser infalibles, somos seres humanos y tropezamos, cometemos errores y vamos a seguir cometiendo errores, pero el propósito de Dios, estimada amiga, estimado amigo, familia, es que nosotros podamos tener un buen rumbo, un buen camino en nuestra vida que nos lleve a frutos de bien, a frutos de madurez, a frutos que nos hagan ser personas maduras, personas estables emocionalmente, personas sabias, sensatas, personas que seamos prudentes y que tomemos decisiones acertadas con la mejor instrucción, que es la palabra de Dios. Y yo quiero decirle que en todos los tiempos, los fracasos más dramáticos que han tenido los hombres en todos los tiempos ha sido porque han confiado en su propio corazón, han confiado en sus propias decisiones, piensan que de la manera como ellos lo determinan es la mejor manera, y lamentablemente los frutos, los resultados, en muchas generalidades, en la mayor parte, han sido resultados desastrosos, dramáticos, dañinos, y que han ocasionado trastorno, no solamente al ser humano, al hombre en sí, sino se va y se transfiere al matrimonio, divorcio, separaciones, violencia intrafamiliar, que en este momento hay demasiado en nuestras comunidades. Hay inclinaciones a las adicciones de todo tipo, no solamente al alcohol y a otras adicciones de las drogas sintéticas y otra serie de adicciones semejantes. Hay otras adicciones, la pornografía y otras inclinaciones y pasiones humanas que al ser humano, mujer y hombre, pero particularmente al hombre, le es muy difícil no solamente lidiar, sino dejar. Y eso lo va llevando a una bola de nieve y a un abismo que muchas de las veces es muy difícil de salir. Por eso, estimado varón, estimada mujer, estimada familia, yo creo que en estos momentos, en este tiempo, como vamos a ver un modelo en la Escritura, en la palabra de Dios, necesitamos recapacitar, necesitamos hacer un alto y ver cuál es el resultado en este momento. Seamos honestos con nosotros mismos y honestos con Dios, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida y qué resultados está viendo? Si estamos hundidos en alguna adicción, en alguna pasión, en algo que está afectando nuestras relaciones y los entornos cercanos, algo está pasando, algo no es correcto, algo no está bien, algo está provocando que tengamos ese tipo de resultado. Y es ahí donde el Dios del universo, el Padre eterno, quiere llevarlo a usted, apoyarlo para salir adelante y que salga vencedor, que salga triunfador y bendecido. Por eso dice la Escritura, como una parte de una preparación, como una parte de una preparación que Dios hace para que nosotros, estimada amiga, estimado amigo, reflexionemos un momento y recapacitemos. Y dice el Señor, conociendo nuestra condición humana, hay caminos que el hombre considera buenos. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno se entiende por todo aquello que no hace daño. Ojalá que así fuera en términos generales las reacciones, actitudes, forma de ser y acciones que tienen muchas familias en nuestras sociedades, pero la realidad no es así. Hacer el bien está bien. Ser bueno es tener las actitudes, las reacciones y la condición del corazón que nos lleve a tener
frutos buenos, frutos que a otros estimulen y alienten precisamente al desarrollo. Entonces, al hombre piensa que ese camino que está tomando es bueno. Hay personas que sin darse cuenta, estimada amiga, estimado amigo, están inmersos en una situación de adicción al alcohol, a las drogas, a pasiones y no se dan cuenta, son inconscientes, no pueden recapacitar que esas acciones están provocando resultados en su entorno, están provocando de una manera inconsciente efectos secundarios que se transfieren y se llegan a aquellas personas que de una u otra manera están afectando. Por ejemplo, yo quiero hacer un énfasis en el caso del alcohol. El alcohol es una de las drogas más dañinas y que más se consumen en nuestras sociedades, y cada vez más y más y más. Y muchos hombres y mujeres no se dan cuenta que al estar envueltos de una manera continua, de una manera regular en ese vicio, en esa adicción del alcohol, no solamente están dañando una manera de pensar recta y justa, sino que están dañando parte de sus neuronas, parte de sus órganos, y que tarde que temprano va a cobrar sus facturas. Y el hombre dice: pues yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo no estoy afectando a nadie, yo lo hago para pasar al rato. Pero la realidad, estimada amiga, estimado amigo, seamos honestos, la realidad es que muchas de las veces el hombre y la mujer no sabe ni puede lidiar con su problemática interna, de sus deseos, sus pasiones, rencores, resentimientos, tristeza, dolor, sobrecargas de trabajo, presiones familiares, presiones económicas, no hay trabajo, hay desestabilidad emocional en el matrimonio, en la familia, una serie de entornos que al no saber lidiar la mujer y el hombre ese tipo de situaciones, busca salidas y lamentablemente se van. Por eso el Señor aquí en su palabra, el palabra dice: hay caminos que el hombre considera buenos, pero que al final resultan en caminos de muerte. Y no necesariamente se refiere a la muerte física, sino la muerte en cuanto a la cesión, el dejar de tener vida interior. Ya no hay ánimo, ya no hay entusiasmo, ya no hay amor en la familia, ya no hay amor en el matrimonio por los hijos, ya no hay amor, afecto en las relaciones dentro de las familias, para no irme a otros medios. Y es ahí donde se quebranta lo esencial de lo que es el propósito de Dios para nuestras sociedades, que en el núcleo familiar se centre el amor de Dios, y que ese amor de Dios impregnado en los corazones de los padres, de las madres, y transmitidos a los hijos y a las generaciones, esto dé como resultado frutos que bendigan nuestra sociedad, que nuestra sociedad crezca sana. Pero lamentablemente, en términos generales, en todo el mundo, las sociedades están creciendo enfermas en su interior, y es ahí donde la palabra de Dios, el amor de Dios, juega un papel muy importante. Y tenemos, estimada amiga, estimado amigo, yo voy cerrando con este aspecto. Tenemos que recapacitar, tenemos que hacer un alto de los resultados que estamos teniendo con nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra conducta, y muy particularmente a las personas que nos están viendo y escuchando, varones, mujeres que nos están viendo y escuchando, y que se encuentran en este tipo de situaciones, en un entorno de atrapados en ese tipo de acciones que están dañando no solamente su propia vida, sino su familia. Es importante hacer un alto y detenernos, porque nuestra condición humana, de una manera inconsciente, influenciado por el pecado, influenciado por las tinieblas, va llevando al abismo y a la destrucción. Y Dios quiere salvar en este momento a todos aquellos y aquellas que se encuentran en ese abismo. Hay un proverbio, o hay una frase muy común que dice:
dice: árbol torcido jamás se endereza. Pero yo quiero decirle algo: árbol torcido, con la ayuda de Dios, se puede enderezar. Esa es una promesa que Dios tiene para aquellos que se sienten y piensan que ya no hay salida en su problemática, que ya no hay salida en esos rumbos torcidos, en esos rumbos que ha tomado su corazón y que ha llevado a circunstancias muy difíciles. Yo voy a leer de una manera muy resumida una parábola que se encuentra en el capítulo 15 del relato del Evangelio de Lucas, que es una parábola muy conocida, que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Pero a mí me encanta esta traducción de esta Biblia de la Reina Valera contemporánea, y él le llama la parábola del hijo perdido. Y ahí yo concuerdo con esta expresión, con este subtítulo que le ponen aquí los escritores, los traductores, porque está denotando la realidad. Muchas de las veces andamos perdidos en el rumbo. Muchas de las veces las decisiones que tomamos son precipitadas, son voluntariosas, son decisiones movidas por un corazón apasionado en cualquier ámbito de la vida. Pero muchos de los resultados, porque es ahí donde hay que ver cuál es el efecto de nuestras decisiones, muchos de nuestros resultados son resultados dañinos que provocan afectaciones, no solamente a aquellos que están cerca, sí a nuestra propia vida. Quiero leerle esta porción. Vamos a leer del capítulo 15, versículos del 11 al 17. Dice: Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Un día después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, y una provincia apartada, y ahí le dilapidó todos sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a los campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente, versículo 17, recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Esta parábola es una parábola que el Señor les quiso enseñar a los judíos y a todos aquellos que lo buscaban, para que se dieran cuenta que el tener las decisiones de su vida, el poder tener los rumbos cada quien de su propia vida, era un riesgo de poder tomar rumbos equivocados, de poder tomar caminos que podían dañar la vida. Aquí estaba dando esta parábola, pero podemos nosotros aprovecharla precisamente para denotar que nuestra condición humana, voluntariosa, orgullosa, independiente, confiada en uno mismo, sin saber lo que Dios quiere o puede hacer en nosotros y le interesa en nuestra vida, nosotros tomamos decisiones. Este joven, este hijo menor, no le pidió opinión a su padre, solamente él reclamó su herencia, quiso a su manera vivir su vida, y aquí estamos viendo las consecuencias que él recibió al malgastar todo. Él tuvo una vida disipada. No nos dice de manera detallada aquí la escritura cuál fue su vida, pero aquí podemos envolver todas aquellas situaciones y condiciones en que un joven puede involucrarse en pasiones y tantas cosas que obviamente para él se le hicieron fáciles, que para él pensó que estaba tomando buenas decisiones, que para él pensó que era algo bueno. Pero estamos viendo, estimada amiga, estimado amigo, familia, la realidad de nuestras malas decisiones, la realidad
de que tomar rumbos fáciles, que aparentemente no va a suceder nada, que aparentemente no va a tener consecuencias, como el alcohol, como las drogas, como el sexo inapropiado en cualquier sentido en la vida, que cualquier decisión que nosotros tomemos que no sea algo recto, algo justo, algo que no involucre pecado, pensamos que está bien, pensamos que no va a pasar nada, pensamos que estamos haciendo lo que nuestro corazón nos impulsa. Y déjeme decirle que tarde que temprano los frutos que esto va a arrojar van a ser frutos de muerte, de daño, y las consecuencias muchas de las veces van a ser inevitables, como es el caso de este joven. Sin embargo, en ese momento dramático de este joven, en ese momento de angustia, en ese momento difícil, en ese momento de turbulencia, de hambre que estaba viviendo este joven, de haber tomado ese rumbo de su vida, se dio cuenta. Dice aquí la escritura, versículo 17, finalmente recapacitó. Recapacitar es reflexionar o considerar detenidamente esa acción que nosotros tomamos. Ese recapacitar y decir, wow, cómo fallé, cómo pude haber yo tomado esta decisión que me está afectando. Aquí estamos viendo que este joven fue consciente, su conciencia le hizo ver su realidad. Y en esta tarde yo te invito, varón, mujer, recapacita en este momento cuáles son los frutos de tu vida, hasta dónde te ha llevado tus acciones, tus decisiones, y si esas decisiones no te han llevado a un punto en el cual estás en un profundo abismo, estás anegado en el fango que no puedes salir, es el momento de recapacitar y cambiar el rumbo de tu corazón, porque es lo que Dios quiere, que tú recibas la bendición, recibas la misericordia de Él y seas sanado. Había un personaje, un actor que se llamaba Paul Newman, que vivió una vida disipada, fue un hombre rico, fue un hombre muy famoso, un actor en Estados Unidos, y él la mayor parte de su vida sufrió con la culpa de que uno de sus hijos, su hijo mayor, el único hijo varón que tuvo, se suicidó a los 28 años. Este autor, Paul Newman, era alcohólico, fumaba mucho. De hecho, él murió a los 83 años y murió de una enfermedad pulmonar. Pero lo que más le lamentó a Paul Newman fue que le dio un mal ejemplo a su hijo. Y ese hijo, al ver a su padre alcohólico, él envuelto en las drogas, envuelto en el alcohol, tuvo un problema y fue que murió accidentalmente y se suicidó en esa situación de las drogas. Narran la historia de los relatos de la vida de Paul Newman, que él en una ocasión él se arrodilló ante el féretro de su hijo y le pidió perdón y se arrepintió por el mal ejemplo que le dio. Al final de los años este personaje, este artista, dicen los relatos que él dedicó su vida, sus últimos años de vida, a beneficio de las comunidades, beneficio de la sociedad. Levantó orfanatos, levantó centros de atención a personas con drogas, todavía sintiendo la culpa de haber sido un mal ejemplo para su hijo. Yo quiero cerrar en esta noche, estimado varón, estimada mujer que nos estás viendo y escuchando. Es el momento de recapacitar. Este joven recapacitó y dijo: voy a levantarme, iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Y dice la escritura que el joven regresó a la casa de su padre y aún temeroso, pensando del rechazo de su hijo, dice la escritura que cuando el padre lo vio, lo abrazó, lo perdonó, le hizo una cena especial y se reconcilió con su padre. Estimada amiga, estimado mío, lee el capítulo 15, está precioso, esta parábola del hijo perdido, porque Dios te puede estar hablando en esta tarde para que tú recapacites, te arrepientas y cambies el rumbo de tu corazón y vengas a Él. Dios te puede perdonar, Dios te puede restaurar, Dios te quiere amar de una manera muy especial, pero necesitas cambiar el rumbo de tu corazón. Y lo primero que necesitas hacer es darte cuenta y reconocer, como hijo este varón,
finalmente recapacitó y dijo: iré con mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Cierre sus ojos en esta noche. Dios le está hablando con un amor invaluable. Quiere Él que venga su corazón a Él y que usted cambie el rumbo de su vida. Haga conmigo esta oración y dígale: Señor Jesucristo, yo he recapacitado en las acciones de mi vida. Yo veo los frutos que estoy teniendo. Yo te pido perdón en esta tarde porque he tomado caminos oscuros, caminos de daño para mi vida, mi familia, mis circunstancias. Te pido perdón y quiero en esta tarde, Señor Jesucristo, ser perdonado por ti, dejar la culpa, dejar el pecado, dejar todo aquello que me alejaba de una vida agradable y recta ante ti, y quiero, Señor, tener a tu Hijo en mi corazón y que tú seas mi Padre. Dígale en esta noche: me arrepiento, Señor, en mi corazón, y Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y te invito a que tú vengas a mí, vengas a mi corazón, tomes control y me lleves por el rumbo, por el camino que tu palabra me instruye, que tu palabra me dicte, palabra buena, palabra de esperanza, palabra de vida. Padre, te ruego que esos corazones tú los llenes en esta noche de tu presencia, tu perdón, y que les hagas ver que estar en ti es el mejor rumbo para su vida. Dios le bendiga, y mi deseo de oración, que siempre la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté con usted. Buenas noches. ¿Escuchaste? Vida y esperanza. Te esperamos en el próximo programa. Vida y esperanza.